A esta charla de accesibilidad. Bueno, con Vero le vamos a contar un poco de qué se trata este tema. Primero nos presentamos para los que no nos conocen. Vero está en el proyecto de Sancor como tester. Yo, Laura Carnero, estoy en el proyecto de WinRiver también como tester. Las dos formamos parte de un grupo, de un test group de testing no funcional, en el cual tocamos varios tópicos. Dentro de ello tenemos este tema de accesibilidad, que con Vero, bueno, fuimos leyendo, investigando. Ver un poco más tiempo que yo viene con este tema ya, y nos pareció buena idea compartir con ustedes, con toda la empresa, contarles de qué se trata, contarles cuáles son las ventajas de la accesibilidad a nuestros productos. Los temas que vamos a ver hoy, bueno, una introducción breve sobre algunos datos que queríamos mostrarles, qué es la accesibilidad y la accesibilidad web. Vero nos va a comentar la diferencia entre tecnologías asistivas y estrategias adaptativas. Vamos a ver los componentes de accesibilidad, los principios de accesibilidad, que son 4, los vamos a desarrollar en cada uno de ellos. Vamos a nombrar algunas herramientas. Vero también nos va a contar sobre los niveles de conformidad y algunas conclusiones y ventajas de implementar accesibilidad. Ahí está. Bueno, uno de los datos que queríamos comentarles es que según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas, esto es un 15% de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad. Lo cual se traduce en una gran cantidad de usuarios que no podrían hacer uso de nuestra aplicación. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, se escucha Perfecto. bien. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, como les decía, esto se traduce en una gran cantidad de usuarios que no podrían hacer uso de nuestra aplicación web si esta no es accesible. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que este número se espera duplicar para el 2050, lo cual es importante que empecemos a tener conciencia sobre este tema. Bueno, otro dato, esta vez de las Naciones Unidas, nos dice que en el Reino Unido el 75% de las empresas que figuran en la Bolsa de Comercio de Londres no llegan al nivel básico de accesibilidad de la web. Cuando hablamos de nivel básico de accesibilidad, ya lo vamos a ver más en profundidad cuando Vero nos comente los niveles de accesibilidad, los niveles de conformidad, pero el nivel básico de accesibilidad, al no cumplir este nivel, deja fuera una gran cantidad de personas con algún tipo de discapacidad. También nos dicen que esto se traduce en una pérdida de 147 millones de dólares, lo cual, bueno, se trata de un gran número. También ya les vamos a dejar un link de una encuesta que se realizó también en Reino Unido, que nos dice los porcentajes de personas, nos habla del porcentaje de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, está dirigida a Reino Unido, pero de esa cantidad, ¿cuántas personas son las que tienen acceso a Internet? ¿Cuántas personas salen o abandonan una compra en línea por encontrarse con aplicaciones o sitios web donde no son suficientemente accesibles? Y se traduce en valores como este que vemos acá en la pantalla, de pérdidas en las empresas. Es muy interesante leerlo y verlo, porque es algo que, bueno, acá en Argentina no encontramos demasiados datos, pero sí a nivel mundial es mucha la cantidad, mucho el dinero que se pierde, y además, obviamente, la cantidad de gente que queda excluida de un sistema al no cumplir con accesibilidad. Bueno, cuando hablamos de accesibilidad en general, decimos que es lo que permite a cualquier persona disponer o utilizar de algún edificio o algún servicio o algún producto en igualdad de condiciones con los demás. Cuando hablamos de accesibilidad web en particular, significa que sitios web o herramientas están diseñados para que personas con alguna discapacidad puedan usarla en igualdad de condiciones que los demás. Y cuando hablamos del uso que se le puede dar a una aplicación o herramienta, nos referimos a que puedan, como dice ahí, percibir, comprender, navegar o interactuar con la web, también contribuir con la web.
es lo que cualquier persona haría al ingresar en un sitio web. Todo lo que cualquier persona puede hacer, la idea es que personas con discapacidad también puedan hacerlo. Bueno, un dato que queríamos comentarle acá es sobre el término A11Y, no sé si alguien ya lo conoce. Es un término que lo van a encontrar mucho cuando se lee sobre accesibilidad. Viene dado porque, bueno, el A y Y es la primera y la última letra de la palabra accessibility en inglés, accesibilidad en inglés, y, el 11 es por las 11 letras que hay entre esas dos letras, digamos. Bueno, eso es algo que lo vimos varias veces y estaba bueno, queríamos compartirlo. Cuando hablamos anteriormente de accesibilidad, que es permitirle a las personas con discapacidad que puedan acceder o navegar en nuestra web, también hacemos, además, si hacemos nuestros productos accesibles, vamos a beneficiar a otras personas que no necesariamente tengan algún tipo de discapacidad, como puede ser una persona utilizando un dispositivo con una pantalla muy pequeña, puede ser un celular o un reloj, que necesitan hacer Zoom, por ejemplo. Necesitamos que nuestro sitio web o nuestra aplicación sea compatible con esa funcionalidad. O, por ejemplo, otro ejemplo que podemos ver es personas mayores cuyas habilidades van cambiando con el tiempo, ya sean porque tengan alguna pérdida de visión o un problema de oído. La utilización, ellos querrán hacer uso de la utilización de una lupa o el Zoom, y nuestra aplicación o nuestro sitio web tiene que estar preparado para eso. Además, veamos el otro, ahí está. Además, existen algunas discapacidades que no son permanentes, como puede ser una discapacidad temporal, que puede ser, por ejemplo, la recuperación de una cirugía de ojos, o la imposibilidad de utilizar un brazo por algún golpe o no, alguna quebradura que tengamos, o la infección de un oído. O también existen discapacidades situacionales, por ejemplo el hecho de estar con un dispositivo al sol que nos dificulta la visión, o tener un bebé en brazo, o tener los brazos ocupados con algo que no podemos acceder a la computadora o al dispositivo con las dos manos, o estar en un lugar muy ruidoso, como es el ejemplo que vemos ahí del bartender, que está quizás en un lugar donde no pueda escuchar claramente. Todas estas situaciones son personas que no tienen una discapacidad permanente, pero que harán uso de nuestro sitio web y solo podrán acceder a ellas si cumplimos con niveles de accesibilidad necesarios. Entonces decimos que cuando diseñamos, no solo diseñamos para personas con discapacidad, vamos a ayudar a otro público también. Un ejemplo muy común que con Vero nos pareció bastante interesante de mostrar es el de una rampa. Cuando nosotros vemos una rampa en una esquina, decimos, bueno, esto está diseñado para una persona que usa silla de ruedas. Pero bueno, también vamos a beneficiar a personas que quizás estén en bicicleta, que anden con un carrito, con una valija o con un cochecito. Entonces, ahí nos damos cuenta que lo que uno cree que está diseñado para un público en particular termina siendo beneficioso para muchas otras personas, y eso es lo bueno de la accesibilidad. Entonces, si no queremos dejar fuera de nuestro producto web, la accesibilidad es un tema de vital importancia. Si volvemos a algún ejemplo, si vemos algún ejemplo, por ejemplo, nosotros queremos abrir un nuevo local, por ejemplo, un restaurante, y no le ponemos una rampa para silla de rueda, automáticamente estamos dejando fuera a una gran cantidad de personas que hacen uso de una silla de rueda. Hacer un producto web donde los videos no tienen subtítulos, o donde los colores no tienen el contraste suficiente, o donde la navegación no puede hacerse por teclado, es como poner un restaurante y dejar afuera un montón de personas. Estamos excluyendo personas de que que entren a nuestro restaurante o que entren a nuestro sitio web o a nuestra aplicación web. Es exactamente lo mismo. Bueno, esto es un videito que queríamos mostrarle, que nos pareció muy interesante. Mucha gente piensa que la discapacidad es una característica de una persona. Decimos que, por ejemplo, Juan tiene una discapacidad porque es ciego, o María tiene una discapacidad porque no puede controlar bien el mouse, o no sé, Pedro tiene una discapacidad porque no puede escuchar videos en la web. Pero vamos a ver el video, ahora Vero lo va a poner, que nos va a ayudar a pensar de una manera diferente. ¿Siguen viendo ahí, no? Mi pantalla. Sí, a ver si se escucha.
Ah, ¿Qué importante. pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, es un video que nos encanta ver con Vero. Ya lo como 20 veces. Me encanta ver, siempre lo vemos y le prestamos atención. Ahí podemos ver que, por ejemplo, la mayoría de la gente anda en silla de ruedas y los teléfonos son bajitos. Eso hace que dificulte mucho que una persona que está de pie o no usa silla de ruedas pueda usar el teléfono. Hay otra escena que es interesante, que es la de la biblioteca, que está en todos los libros en braille, sin texto, y hace que solo pueda ser utilizado por una persona que sepa braille. Una persona con visión y que no sepa braille no podría hacer uso, no podría entender esa información. O el otro ejemplo que veíamos es el cajero del banco que usa lenguaje de señas y la persona que está ahí parada al frente no lo entiende. Entonces, el mundo que vemos en este video, la persona que no está en silla de rueda, o la persona que no sabe braille, o la persona que no sabe lenguaje de señas, es la que está en desventaja. Entonces, ahí podemos ver que no se trata de las habilidades o las eficiencias que tiene una persona en particular, sino que se trata del diseño. Estamos viendo que el diseño de una biblioteca que está en todos los libros en braille está deshabilitando a una persona que no sabe braille. Entonces, ahí vemos que cuando el diseño está mal hecho, está deshabilitando. Y cuando el diseño es flexible para satisfacer las necesidades de todas las personas, ahí es cuando el diseño está habilitando. Entonces, podemos decir que la discapacidad es causada, como dice ahí, la discapacidad es causada por un desajuste entre el diseño y la persona. Me pareció muy interesante llegar a esta conclusión, que nos permite ver que realmente no se trata de una persona teniendo una discapacidad, sino más bien de cómo está diseñado, ya sea un sitio web, una biblioteca o los teléfonos públicos. Bien. Ahora Bueno, buenas tardes, porque no saludé al principio, así que saludo ahora. Bien, justamente como comenta Lau, por ahí cuando hablamos también o sea, es de productos digitales, ¿sí? O sea, llámese un sitio web o una aplicación del celu, o por ejemplo ahora que tenemos todo el tema de la inteligencia artificial, entonces es pensar un poco en todas estas situaciones digitales que podemos llegar a deshabilitar, digamos, a ciertas... a excluir a cierto grupo de personas. Pero ¿cómo es que justamente se comunican o se manejan, interactúan estas personas con el producto? Bueno, a través de lo que se llaman tecnologías asistivas o tecnologías de asistencia, y de las estrategias adaptativas. Las tecnologías asistivas son, por ejemplo, el hardware o el software que se puede utilizar, por ejemplo, un teclado braille para las personas no videntes, o asimismo utilizar un mouse actualmente, o sea, es una tecnología asistiva porque tranquilamente podríamos no usarlo. Bueno, nos ayuda a interactuar con un sitio, ¿sí? Y por otro lado, las estrategias adaptativas son las distintas técnicas que justamente usan las personas con discapacidad para poder interactuar. Existen el hecho de, en los dispositivos móviles existen lo que son los magnificadores o para hacer zoom, bueno, o el hecho de poder que una página se pueda agrandar o achicar, bueno, eso permite que por ahí para nosotros son técnicas que decimos no son comunes, bueno, es más común de lo que se piensa el hecho de agrandar la página o de poder hacer zoom a un 200%, bueno, todo eso es necesario que nuestro desarrollo, nuestro diseño esté adaptado. Ahora bien, ¿en qué nos basamos justamente para poder determinar qué cosa es o no, o sea, qué sitio web o qué aplicación es accesible?
todo está estandarizado internacionalmente en la W3C, que es el consorcio de la web, así se llama. Donde allí hay justamente una sección, un apartado que es Web Accessibility Initiative, donde lo separa, digamos, en distintos componentes. Estos 3 componentes, por un lado, habla del contenido de la web. Una cosa que me gustaría mencionar es que al momento de hablar de accesibilidad web, tenemos que tener en cuenta que se puede hacer una aplicación, o sea, un sitio web completo, o sea, todas sus páginas, o que se puede hacer accesible una sola página, o por ejemplo, un proceso. Por ejemplo, un carrito de compra, ¿sí? O sea, un proceso de compra. Entonces, que todos sus pasos sean accesibles. Entonces, todo esto está también contemplado acá en la W3C. Como le digo, o sea, es el sitio donde están todos los lineamientos, las pautas y demás para los distintos componentes. ¿Quiénes son estos componentes? Bueno, por un lado, habla del contenido web, que son todos los lineamientos, bien, ya lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, cómo están bien separados por principios, todos los criterios de aceptación que hay que cumplir. Por otro lado están los agentes de usuario, que son justamente los que interactúan con los sitios web. Llamémosle diseñadores gráficos, desarrolladores, bueno, analistas, generadores de contenido, e incluso la gente de management, ¿sí? O sea, un directivo de una empresa, bueno, cómo tiene que encarar las políticas o sea, de la empresa para hacer sus sitios accesibles, por ejemplo. Y por otro lado, también menciona las herramientas de autor, que son justamente todos los add-in o las extensiones de un browser, cómo son las herramientas para poder hacer los sitios accesibles. Nosotros vamos a hablar un poco más en detalle del tema del contenido web, o sea, de estos lineamientos. O sea, se le dicen WCAG, así que por ahí si yo digo WCAG o WCAG, bueno, me refiero a eso. Como les decíamos al principio, se basan en valga la redundancia, en 4 principios de accesibilidad: perceptible, operable, robusto y comprensible. Como todas las cosas, hay distintas versiones. La última es la 2.1, y bueno, anoche repasando justamente la versión, o sea, está en versión borrador la 2.2, donde se van a incluir un poco más lo que le decía, el tema de dispositivos móviles y de ebooks, para que también tengan contenido accesible. La 2.0, que es la anterior, la principal diferencia con la 2.1 es que incluye esto de que las páginas sean responsive, y agrega un par de criterios más. Es como que, bueno, como todas las cosas, se va actualizando. Para empezar a comentarles un poquito más de lo que son los principios, el hecho de estos criterios, de nuevo, están agrupados, ¿no?, en los 4 principios. Lo que es perceptible es hacer que toda la información, imaginemos un sitio, de los componentes y de la interfaz, digamos, deben ser presentados al usuario para que puedan percibirlo. ¿Qué implica esto? El hecho de tener alternativa de texto en las imágenes. Imaginemos un sitio donde nosotros, una persona no vidente, utiliza lo que se llama un lector de pantalla, un screen reader. Entonces, si tenemos una imagen que se llama img.png, cuando el screen reader llegue, o sea, el lector de pantalla me lea esa imagen, el usuario no va a saber de qué se está hablando, por más que tenga un contexto o de que tenga texto que acompañe la imagen, ¿sí? Entonces, por eso es importante mencionar ponerle el nombre a la imagen. Pasa lo mismo con los subtítulos y otras alternativas. Por ejemplo, cuando tenemos una página donde hay un video, bueno, que el video tenga los subtítulos, o si es lenguaje de señas. También que se puede presentar de diferentes formas, es decir, ya lo vemos ahora enseguida como un ejemplo, pero pasa principalmente con los gráficos o con las tablas. Hay personas que tienen daltonismo y a lo mejor dice la información presentada en color rojo. Bueno, tener en cuenta ese tipo de info, que hay veces que no a todos, no es intuitiva para todos.
y que el contenido también sea justamente más fácil de ver y escuchar. Esto lo menciona más que nada por los contrastes de colores. Acá vamos a lo que les decía al principio, los ejemplos. Si yo tengo una página donde voy a utilizar un lector de pantalla y no tengo más que el encabezado, el nivel 1, y a lo mejor la imagen se llama PNG imagen, no sabemos que está haciendo referencia a un gatito, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, el hecho de mencionar, tener alternativa de texto como, por ejemplo, encabezado primer nivel, gatos, lindo gato, imagen, ¿sí? Son ejemplos random. Agregar lo que son las alternativas para los subtítulos, o sea, para la parte de media, cuando tengamos un video, bueno, tener la opción que pueda tener subtítulos o, por ejemplo, lenguaje de señas. Y bueno, y esto es un poco lo que le decía, acá no hay mucho, no se ve, honestamente, mucho el contraste de colores, el ejemplo queda a la vista, valga la redundancia. El contraste de colores tiene que ser entre el fondo y las letras, entre el background y el foreground, que se llama. Hay aplicaciones y todo, ¿no?, que controla esto, pero no podemos tener un texto que sea gris y las letras blancas, no se visualiza. Eso no pasaría justamente el ratio de contraste, que se llama así. Y presentar a lo mejor la misma información, acá tenemos gráficos, donde para una persona va de nuevo con ciertos desajustes a lo mejor de colores, estos dos, los marrones, los amarillos, son similares. Entonces, bueno, brindarle la opción de que la misma información pueda tener, no sé, acá cuadriculado, con rayas, ¿sí? Y que a su vez tenga la nomenclatura de cada una de las referencias. Si necesitan, no sé, si hay alguna duda o lo que fuese, no hay problema, ¿no? Hablen. Por otro principio es el operable, que es justamente cuando los componentes de la interfaz deben ser operativos, incluyendo que esté disponible desde un teclado. Esto honestamente también pasa por costumbre, no sé si les pasa, que a lo mejor van a completar un formulario y uno está acostumbrado a usar la tecla Tab. Entonces, bueno, imagínense que toda una aplicación, o sea, toda una página debería ser accedida justamente por el teclado. Suponiendo que se nos rompe el mouse, se nos rompe el touch de la notebook, bueno, entonces lo mismo se debe poder utilizar. El hecho de que los usuarios tengan el tiempo suficiente para leer y poder utilizar el contenido, esto también está muy de la mano. Vieron los nuevos sitios que aparecen como estos carrusel, o sea, esto que va pasando las imágenes rápido, y por ahí personas con problemas cognitivos o de justamente poder comprender la información, bueno, hay veces que no tiene tiempo de poder leer cada uno de esos carruseles que van pasando. Que no provoque convulsiones ni reacciones físicas, parece raro esto o como chocante, pero bueno, va de nuevo, ¿no? Pensando en una discapacidad donde las imágenes bruscas o con mucho brillo o con mucha, vieron esto que titila o cosas así, bueno, puede provocar reacciones. El que los usuarios puedan navegar y encontrar contenido y determinar dónde se encuentran fácilmente. Muchas veces esto suele suceder en el tema de lo que uno va completando paso por paso, o que va, bueno, en los wizards o va en los carritos de compra, saber ubicar al usuario dónde está en cada momento, ¿sí? Teniendo en cuenta que no todos tenemos la misma capacidad, entonces, bueno, tener al usuario siempre ubicado en dónde se encuentra. Y también el hecho de que pueda utilizar diferentes modalidades de ingreso. Ahora les muestro algunos ejemplos. Siempre pensando, ¿no?, que utilizamos alguna tecnología, como vimos al principio, tecnología de asistencia o algún software para utilizar la página. Si nosotros utilizamos un lector de pantalla, entonces que el tab, por ejemplo, la tecla para ir navegando campo por
campo, me lleve al texto, no me lleve justamente al label que se llama nombre, ¿sí? Este es uno de los ejemplos. Lo que les decía, el hecho de mencionar dónde se encuentra el usuario en todo momento. Si yo estoy completando un campo de, por ejemplo, una partida de nacimiento, bien, tenerlo siempre presente a eso, o sea, ubicarlo al usuario en todo momento. Bueno, acá también quería mencionar, ya sé que el ejemplo no indica, pero, o sea, es evidente el hecho de el contraste de colores, o sea, la persona puede leer nombre. Ahora, este que dice todos los campos requeridos, por ahí no existe, o sea, no se ve demasiado, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya lo habíamos mencionado antes. Te cedo la palabra, Lau. Bueno, vemos el tercer principio, que se trata del comprensible. Se basa en que la información debe ser entendida por todos los usuarios, la mayor cantidad de usuarios, y además el manejo del sistema debe ser predecible, debe ser fácil de uso. Para ello tenemos 3 criterios que cumplir o tratar de cumplir lo mejor posible, de la mejor manera posible. Por un lado, el texto tiene que ser legible y comprensible, esto para que la mayor cantidad de personas puedan entenderlo. Para eso tenemos algunas prácticas para cumplir, que puede ser setear el idioma de una página web, de un sitio web, porque ¿qué pasa? Esto es muy importante para las personas que utilizan un screen reader, un lector de pantalla. Estas herramientas necesitan tener identificado de qué idioma se trata para poder leerlo correctamente. Además, poder brindarle al usuario definiciones de algunas palabras difíciles de entender o alguna abreviatura que no tiene por qué todo el mundo conocerla. Está bueno brindarle alguna forma de definición, que puede ser un glosario, por ejemplo. Y además, tratar de utilizar un lenguaje claro, no confundir al usuario con algún mensaje que no pueda entender. Por otro lado, nos dice que el contenido debe aparecer y funcionar de manera predecible. Esto va muy de la mano con lo que nos comentaba Vero sobre la navegación. A veces nos encontramos con alguna página web o algún sistema donde no sabemos bien cómo está funcionando, no sabemos dónde está parado, no sabemos cómo navegar a otra página. Entonces está bueno por ahí mostrar, por ejemplo, una tabla de contenido o un breadcrumb, que son, bueno, las migajas de pan que se le llaman, o el menú hamburguesa, mostrarlo siempre en el mismo lugar en todas las páginas en nuestro sitio web. No está bueno mostrarlo quizás una tabla de contenido arriba a la derecha en un momento, abajo a la izquierda en nuestra página, porque confunde al usuario. Y por último, ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores mediante diferentes técnicas, que pueden ser brindarles algunas instrucciones de cómo completar algún dato en algún formulario, por ejemplo, o preguntarle al usuario si está seguro antes de seguir con alguna acción que sea importante para el sistema, por ejemplo, borrar algún perfil o, no sé, algún ejemplo como ese. También darle la oportunidad de revertir errores, por ejemplo. Acá vemos algunos ejemplos, como puede ser esto que les decía, del texto legible y comprensible. Además del glosario, podemos utilizar herramientas como esta que vemos acá en el ejemplo, que es la definición en línea, donde nos podemos parar y nos muestra cuál es la definición de esa palabra. Esto hace que el usuario pueda entender mejor de qué se trata nuestro contenido. Incluso va a ayudar a aquellas personas que tienen problemas para entender oraciones complejas, como pueden ser personas que tienen problemas, discapacidades cognitivas. Además, por ejemplo, el ejemplo del botón, por ejemplo, tratar de usar un lenguaje más entendible, más simple, que un botón con un submit. Podemos poner el botón que diga enviar información y le va a quedar claro al usuario qué es lo que está haciendo al presionar ese botón. Ahora sí. Bueno, esto que les decía de hacer nuestro sitio web predecible o nuestra aplicación predecible, se trata de esto, de mostrarle una tabla de contenido, mostrar un breadcrumb, mostrar dónde está parado el usuario para que no se sienta perdido en nuestra aplicación. Y el hecho de esto de evitar y corregir errores, tratar de que el usuario cometa la menor cantidad de errores posible.
Para ello podemos mostrar acá, por ejemplo, el campo password, mostrarle cuáles son los criterios para que un campo sea aceptado, un valor sea aceptado en ese campo. Puede ser, otro ejemplo es el de la fecha, mostrarle al usuario cuál es el formato de fecha que acepta el campo. Este ejemplo que mostramos de preguntarle al usuario si está seguro de realizar una acción importante, como es borrar un perfil. Otro ejemplo que se me ocurre es este de cuando completamos, cuando queremos hacer una compra online, que estamos en un formulario donde tenemos que ingresar nuestra tarjeta de crédito, que nos pide el código de seguridad y nos muestra una imagen donde encontrar ese código en la tarjeta de crédito. Esos son todos recursos que utilizamos que podemos utilizar para que el usuario no cometa errores. Y por último, sí. Todo este tema de la accesibilidad, ¿cómo se hace compatible por ahí con las reglas que se dictan para la usabilidad, para hacer las páginas web más fáciles, para el tema de los menús? Tiene mucho que ver con la usabilidad, la accesibilidad. ¿Vos corregime, Vero? Sí. Pero la idea es esta, al hacer una página web más usable, que sea de fácil uso, hace que sea accesible para aquellas personas que tienen problemas, por ejemplo, cognitivo, de entender cómo navegar en una página web, o no sé si a eso se refiere la pregunta. Sí, no sé quién preguntó, pero me parece justamente, o sea, comparten mucho de los criterios y todo parte también, viste, de los requerimientos, o sea, todo esto son requerimientos no funcionales que en el momento de desarrollarlos, de testearlos, se engloban todo, viste, dentro de lo que son los requerimientos no funcionales. Entonces, comparten mucho del diseño, como comentaba Lau al principio, tiene muchísimo que ver con el tema del diseño. No sé si es Georgina tu nombre que habló, porque Sí. yo tengo en otra pantalla. No sé si responde un poco tu pregunta. Claro, porque muchas veces desde la usabilidad indica que hay que utilizar ciertos colores para que sean más amigables, o Exacto. que los menús tengan cierta distribución para el usuario no sea difícil llegar a cierta pantalla. Y bueno, para la gente con algún tipo de discapacidad, a lo mejor para todo el tema que sea visual se pueden poner texturas y irlas fusionando a las dos reglas, digamos. Exacto, hay muchos de los, viste que yo mencioné al principio dentro de los componentes de la W3C, que es justamente para los diseñadores, o sea, para la gente de UX, y justamente el tema de el ratio de contraste, que bueno, ellos lo conocen mejor, yo no soy diseñador, entonces 4.5, 2.1, o sea, es el valor que tiene que tener. Entonces, siempre que se juegue con ese ratio, es válido el contraste, suponete. Entonces, por eso te digo que comparten mucha info en común, o sea, una cosa para que sea usable y a su vez accesible. Hay muchas páginas o sea, de hecho nosotros con Lau conocemos gente en común y tenemos muchas páginas donde hay una de las autoras de ¿cómo se dice? Que tiene muy presente esto de accesibilidad y es diseñadora, o sea, ella es UX, y justamente menciona todo este tipo de cosas que van muy de la mano. Así que la Gracias. compartimos. No, de nada. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, ya que estamos. No. Bueno. El último principio de accesibilidad habla que nuestro producto tiene que ser robusto, y esto se refiere a que tiene que ser compatible con todos los navegadores web, con todos los dispositivos, con todos los sistemas operativos y, no menos importante, con todas las aplicaciones de tecnologías de apoyo, ya sea un screen reader, ¿cómo se llama esto de speech recognition, por ejemplo? Nuestra aplicación, nuestra herramienta, para que sea accesible, tiene que ser compatible con estas tecnologías, para que personas con problemas de visión o con problemas motrices puedan hacer uso de nuestra aplicación y sea accesible. Bueno, y si hablamos de herramientas, acá tenemos algunas de ellas, son muchísimas más, queríamos simplemente mostrarles
que tenemos herramientas que son de auditoría automática, como puede ser Wave, Lighthouse, Axe. Todas estas son herramientas que nos permiten, nos muestran qué porcentaje accesible es, o qué tan accesible es nuestra página web. Ahora, en un ratito, Vero les va a mostrar un ejemplo. Son herramientas que nos permiten hacer auditorías automáticas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no tienen en cuenta todos los criterios de accesibilidad, son solo algunos de ellos. Otra herramienta es el WCAG Contrast Checker, lo que nos decía la Vero, esto de que el contraste tiene que cumplir con un cierto ratio. Bueno, hay herramientas que nos dicen, bueno, está por debajo de este ratio permitido, o está bien, o nos da el ok o no. Otra herramienta que es muy interesante es NoCoffee. Con esa estuve jugando un rato, porque esa herramienta lo que te permite es simular algunos problemas de visión. Abrís una página web, en realidad no es una aplicación, es una extensión de Google, de Google Chrome, que vos podés simular algunos problemas de visión, como puede ser daltonismo, catarata, y bueno, muchas otras, son un montón, que está bueno porque te permiten ver cómo ve una persona que tiene problemas de visión. Sí. Perdón, una consulta. ¿Esas son herramientas gratuitas, además de esa de NoCoffee que hablas que es una extensión? ¿Las otras son gratuitas? Sí, no sé si hay algunas que son pagas, sé que hay otras, no, de las que pusimos acá son todas gratuitas. Todo gratuito. Y sí, luego esta, perdón, te corto, esta, la NVDA, que ya la menciona Lau, es una herramienta de escritor, es un instalador, digamos, el lector de pantalla. Pero sí, son todas gratuitas, de hecho, bueno, no sé si ven acá que tengo todo instalado. De los extensiones. Sí, como la que mencionó la Lau, esta NoCoffee, yo tengo instalada esta, que también se llama así, y como decía ella, te simula, no sé si tenés glaucoma, cataratas, o sea, son herramientas que te simulan alguna de las discapacidades. No sé si ven que hay cambio. Bueno, yo no quiero tocar porque anoche estábamos probando y o sea, es cuestión de ir jugando, ¿no? Un poco también con la herramienta. Lau, Vero, le hago una consulta. Sí. ¿No importa en qué tecnología esté diseñada la página web o tenemos alguna limitante como para usar alguna de esas herramientas? Bueno, sí, perdón. Contéstalo si querés. Hay algunas herramientas que son compatibles con algunos sistemas operativos y otros no. Por suerte tenemos para todos los sistemas operativos herramientas. Genial. Y otra cosita además, que también, disculpa, o sea, vos sabés que no importa si está en Java, lo que sea, porque lo que son, como todo, es cuestión también de buenas prácticas, ¿viste? Existe lo que se llaman los ARIA, que son como enriquecedor del HTML. Entonces, simplemente agregando atributos en los componentes del HTML, suponete, ya haces muchas cosas accesibles. Claro. Entonces, no importa el lenguaje, básicamente. Genial, buenísimo. Gracias. No, de nada. Bueno, y tenemos, por otro lado, además de estas de auditoría, tenemos los lectores de pantalla, como puede ser estos que nombraba la Vero, NVDA o Chromebox, o hay muchísimas otras. Sí. Estas son aplicaciones que va a usar el usuario final que tenga un problema, por ejemplo, de edición, va a usar para poder leer el contenido de nuestra página web, por ejemplo. Pero está buena también como prueba usarla para probar a ver si nuestra aplicación es compatible con esas herramientas. Entonces, bueno, como decíamos recién, están estas y hay miles más, pero bueno, estos son más o menos los que estuvimos usando y probando y bueno, una cosita también, como dijo la Lau, que también es importante el hecho de que estas son automáticas y nos entregan reportes, ya enseguida les voy a mostrar, por ejemplo, con Lighthouse, pero son con algunos criterios, ¿sí? O sea, hay cosas manuales, como el hecho de navegación por teclado, que ninguna de estas herramientas, o sea, sí o sí se necesitan a los usuarios para hacer las pruebas manuales.
y está bueno por ahí muchas veces incluir a los usuarios que tengan la discapacidad para que sean justamente más reales a veces las pruebas, ¿sí? Eso es como algo que también se fomenta mucho con el tema de accesibilidad, cosa de también incluir a los usuarios que prueben nuestras aplicaciones. Y ya está, Continúo. creo. Ahora vos. Sí. Estamos todos sincronizados. Una de las cosas a mencionar, o sea, cuando llegamos al momento de decir, bueno, vamos a aplicar accesibilidad a nuestro sitio web, que ahora, ¿qué determina cuán accesible o no es nuestro sitio? Bueno, para eso existen, e incluso hay entes reguladores que nos dan como la chapa, por decirlo de una forma, ok, este sitio cumple con estos estándares y este nivel de conformidad. Están divididos en 3, en A, AA y AAA, de acuerdo a la cantidad de criterios que se van cumpliendo. El más básico y el mínimo, digamos, el A, que tiene que satisfacer con 20 criterios, y que son como por ejemplo el hecho de tener alternativa de texto, o la funcionalidad de saltar la navegación. Esto de saltar la navegación, imagínense la página del diario, ¿sí? Y si una persona no vidente quiere ir al contenido principal y tiene que navegar por toda la página hasta llegar al contenido principal, bueno, tiene que existir una función que permita saltar esa navegación. Y bueno, el tema de los subtítulos y demás son todas características del nivel A. Después el siguiente nivel es el AA, que incluye el anterior, o sea, tiene que tener los criterios anteriores más un poquito más de requisitos, ¿sí? Como el hecho de los contrastes, lo que les decía recién, un nivel mínimo es el 4.5, 2.1, no sé cómo se lee a nivel diseño este número, pero así es. El hecho de poder ampliar la página, por ejemplo, a un 200%, bueno, es otro nivel. Y el tercero, que es como el más estricto, es el de tener, por ejemplo, un video, bueno, que incluye el lenguaje de señas pregrabado, que toda nuestra página sea accesible con el teclado, bueno, o sea, cumplir, hay pocos sitios que tienen justamente los 3 niveles. Esto les queríamos mencionar para que lo tengan en cuenta, porque por ahí cuando uno arranca con este tema, piensa que ¿por dónde arranco? Va de nuevo, en la w3.org, en el apartado justamente de accesibilidad, como les decía, están estos lineamientos de referencia, donde está tan bien hecho, básicamente, que está agrupado por principio, ¿sí? Por los 4 que vimos recién, y a su vez cada uno por los criterios de aceptación a cumplir. Donde la página misma, esta, la de la referencia, permite filtrar si yo quiero satisfacer los lineamientos de la 2.0, de la 2.1, y justamente ayuda a los usuarios, a los diseñadores, a los desarrolladores, cómo hacer para hacer cada uno de los criterios, ¿sí? Hay ejemplos, hay pedazos de código, o sea, está todo sumamente bien explicado para poder hacerlo. Solo hace falta leerlo, digamos, y un poquito de voluntad, básicamente. Sí. Bien, y a continuación, o sea, ¿para qué? Algo más que importante, digamos, ¿para qué es el hecho y la importancia? Más allá de que la accesibilidad también es un derecho humano, ¿no es cierto? Existe la parte legal, ya sea en Argentina y en el mundo. Como en la W3G está todo internacionalizado, cada país, y dependiendo de la industria, después amolda estos criterios, ¿sí? En Estados Unidos, además de todo esto que ya vimos, existe un apartado que es la sección 508 o otra sección ADA, que justamente, como les decía, depende de la industria. O sea, las empresas financieras tienen también sus requisitos, las empresas, o sea, las aerolíneas tienen sus requisitos de accesibilidad. Entonces, son apartados puntuales que tienen que satisfacer sí o sí. Entonces, bueno, en la Argentina, en el 2010, se estableció la ley y demás, pero bueno,
En el 2019 se retocó y justamente se agregó unos criterios más que tenían que cumplir, o sea, que tienen que cumplir de nivel AA. La verdad que, va de nuevo, tienen dos años, más o menos, dice la ley, la disposición, para para hacer los sitios accesibles. ¿Qué pasa? Que es únicamente para sitios públicos gubernamentales. Yo desconfío que eso se vaya a hacer, pero está bueno que exista la ley, porque si el día de mañana alguien, no sé, accede a la página del ANSES, por ejemplo, y se encuentra con algún impedimento, bueno, va a tener una ley que lo avale y que pueda justamente demandarlos con fundamento, ¿sí? Como siempre, hay muchas cosas que, bueno, en la Argentina tenemos una demora o sea, les menciono esto, en Estados Unidos, las multas de cada página, de que les hablo, no sé, la pizzería esta Dominó, o páginas que para nosotros va a decir, ¿cómo puede ser que te haga una multa? Son millonarias las multas que pueden hacer si no son accesibles. Entonces, bueno, justamente por eso a mí me parece súper interesante esto, porque cómo le prestan atención a este tema en otros países, bueno, está bueno que acá también ir incorporándolo. Bien, ya como para ir cerrando un poquito, queríamos mostrarles una página de ejemplo que va de nuevo, está también en la W3C, de qué implica que algo sea accesible o qué implica que la página no sea accesible. Y les muestro también un poquito las herramientas. Esta página, si yo, por ejemplo, voy con el tab a navegar, me arranca desde el título, y ahí ya se me perdió el tab. Si yo sigo haciendo tab, se me pierde, ¿sí? Lo perdí. El tema del contraste de los colores acá, o sea, si yo veo el fondo con esto, no, por ejemplo, o la imagen dice Free Penguins, o sea, hablando de pingüinos, y la imagen es una chica cantando, no sé, o sea, no es acorde, digamos, lo que se muestra con lo que dice. Y si muestro, esta es una extensión, Lighthouse es de Google, es bastante conocido, porque genera reportes no solamente de accesibilidad, sino de performance propiamente dicho de la página. De nuevo, es un instalador. Les quiero mostrar, por ejemplo, cómo sale. ¿Ven? Hace todo un reporte automático. Entonces, ven, me muestra que es el 51% de accesible, mejora las prácticas. Este otro, el AXE, también lo que hace, parece que repitiera, me brinda cuáles son las maneras de solucionar los errores de accesibilidad, ¿sí? El hecho de un atributo, viste, por ejemplo, que me preguntaba recién, no tiene el atributo lang, que es el idioma. Si yo instalo mi lector de pantalla, no es lo mismo que me lea con el idioma inglés a que lo lea en francés, es esto, ¿sí? Sí, va a ser muy largo si mostramos un ejemplo de cómo lo utiliza el lector de pantalla, pero bueno, justamente todos estos son los errores que encuentra en la página. Y por otro lado, les quiero mostrar cómo se vería accesible. Bueno, acá ven que cambio, por ejemplo, el contraste de colores, aprieto la tecla Tab y me da la opción de saltear, de ir directamente a cada una de las opciones, ¿ven? Yo estoy haciendo con el tab y me va directo. Puedo saltar el contenido, o sea, puedo ir directamente, tiene un orden, el tab, que también eso es importante, no es que me viene, o sea, va en orden la noticia. Y si hacemos de nuevo, ejecutamos el reporte, vamos a ver. Esto está bueno si lo quieren utilizar en cualquiera de sus páginas también, bueno, nosotros en el proyecto lo usamos. Bueno, ven que muestra que es 100% accesible. Obviamente es la página de W3G, tiene que ser accesible, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito como para que a grandes rasgos vean. Y por último,
para ir finalizando, nos gustaba, o sea, queríamos mencionar cuáles algunas de las ventajas de las demás que ya les venimos contando, el hecho de impulsar el negocio y hacer, digamos, que aumente la participación en el mercado, esto de tener un producto que se distinga, ¿no? O sea, de hacerlo esto, que tenga un diferenciador en la industria, mejorar también la reputación de la marca o de nuestro producto, impulsar la innovación, bueno, como lo explicamos con el ejemplo de la rampa, ¿sí? O sea, que uno diseña algo para un grupo de personas, pero que sea también beneficioso para todos, ¿no? Justamente pensando en un solo grupo de gente. El hecho de, bueno, como les decía, prevenir posibles demandas, o sea, si tenemos que diseñar una página para, no sé, una empresa en Canadá, bueno, tratar de tener en cuenta que podemos correr riesgo de demandas. Y bueno, y lo más importante, el hecho de lograr la empatía, ¿no? de todos nuestros usuarios. Bueno, hasta acá hemos llegado. No sé si hay alguna otra duda, mejor dicho, si tienen duda, porque no lo hemos dado el lugar. ¿Algo para comentar? Ahí le hago una consulta. Además del sitio, digamos, donde tenés la norma por cumplir, digamos, este caso que decías vos, Vero, de estoy haciendo un desarrollo, es algo por fuera que capaz que a lo mejor hacia afuera tenga un poco más de impacto. ¿Eso el cliente te lo impone o es algo que ya está preestablecido, digamos? O sea, Me refiero decir que que tiene... Claro, si yo tuviera que hacer un desarrollo a un cliente X, de Sí, afuera, por ejemplo, en este caso, sí. pero el cliente no te pone eso, digamos, en un contrato, por así decirlo. Y claro, justamente, viste, cuando en los contratos de Letra producto o de chica. servicio que le brindás, y sí, o sea, va de nuevo, esto es como parte de los requerimientos no funcionales, o sea, Bien, está bien. si te piden que tu sitio, no sé, le hagas pruebas de estrés, le hagas pruebas de carga, le hagas pruebas o sea, de performance, y también pruebas de accesibilidad, bueno, hay cosas que vas a tener que tener en cuenta, ¿sí? O a lo mejor que... va de nuevo, hay cosas cambiándole por buenas prácticas a nivel desarrollo, ya Claro. logras al menos los mínimos detalles, ¿no? El hecho de poder pasar el mouse por una imagen y saber que esa imagen no se llame, o que el botón no se llame button.1, sino que se llame botón aceptar. O sea, son buenas prácticas también, ¿no? De desarrollo. Pero sí, tiene que estar establecido, te digo. Las aerolíneas, por ejemplo, son las que tienen, no sé si han intentado, o sea, prueben en alguna aerolínea, o sea, local, y la tecla Tab, o sea, la mayoría tienen que cumplir reglas aparte. Y lo mismo pasa con las empresas bancarias, o sea, con los bancos. Tienen que tener, sí o sí, tienen que ser accesibles. Va de nuevo, o sea, no sé si te pasa, va a un cajero, viste, y tiene para enchufar los auriculares. Bueno, o sea, son normas que sí o sí tienen que cumplir, dependiendo de la industria. Pero si vos tenés que hacer una página X y no te lo piden, y bueno, no lo hagamos. Pero si vos te pones a pensar, Tratemos de hacerlo. ¿sabés cómo un usuario lo va a usar a tu página? O sea, no sé, una persona no vidente a lo mejor no la puede usar. Te doy un Exacto. ejemplo. Claro, claro, claro. Está bueno. Ujú. Genial, gracias. No, de nada. O sea, es súper amplio el tema y también es tomar un cachitito de conciencia en algunas cosas que no tenemos en cuenta. O sea, yo antes de esto, cuando el año pasado surgió también esta iniciativa que también presenté este tema, uno no se pone a pensar cómo una persona sorda utiliza el celular, pero tenés que ver un video realmente para darte cuenta, o si vos instalas en tu celular la opción de accesibilidad, te va a costar porque tenés que hacer doble tap, o sea, tenés que hacer zoom como con 3 dedos, es sumamente complejo. Entonces, es tomar conciencia de cómo otras personas también, lo que para uno es re común, para otras personas no lo es, digamos. Así que bueno. Bueno, ¿Alguna otra pregunta o consulta o duda o comentario quizás?
Por mi parte no, estuvo muy claro. Bueno. Muy buena la charla. Gracias. Los Gracias invitamos por a participar. los invitamos a que se instalen estas extensiones en sus browsers y prueben, jueguen, Sí. porque es muy interesante, de verdad que es muy interesante conocer como dice Vero, es tomar un poco de conciencia sobre esto. Así que miles de gracias, chicos, por sumarse. Sí, gracias. Bueno, gracias Gracias a a ustedes, ustedes, chicos. chicas, por compartir todos sus conocimientos y transmitirlos. Estamos aprendiendo. Bueno, nos nos hablamos. vemos. Muchas gracias a todos por sumarse. Gracias. Adiós. Chao. Gracias. Chao, Chao. gracias. Gracias, muy bueno. Gracias.